Saludos a todos. Empiezo a redactar esta charla a la 1:30 de la madrugada del día 21 de enero del año 2026. Estoy filmando esta charla en las horas diurnas de la mañana del 21 de enero. Así que debido a la iluminación del sol que entra por la ventana, con el paso de las nubes van a ver que la iluminación de esta grabación está variando, poniéndose más clara en algunos momentos y poniéndose más oscuras en algunos momentos. También notarán que el ruido de fondo aumenta, porque tenemos el ruido del tráfico en una autopista cercana a la casa. Así que perdonen estas condiciones durante la grabación de hoy. Durante el día 20 de enero me he pasado leyendo todas las noticias a mi alcance sobre Groenlandia y lo que sucedió a ese respecto durante el desarrollo del evento conocido como el Foro Económico Mundial de Davos. Se supone que hoy el presidente Donald Trump dé su discurso en dicho foro. En resumen, comenzamos un día 21 de enero más cerca de otro conflicto bélico, particularmente cuando el primer ministro de Groenlandia le da un mensaje a los groenlandeses indicándoles que oficialmente deben prepararse para una posible invasión militar. Enfatizó que tal conflicto es improbable, pero que no se puede descartar debido a las crecientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump. Simultáneamente, Dinamarca está enviando más soldados a Groenlandia. La población de Groenlandia no tiene refugios preparados en caso de una guerra como lo tienen Finlandia, Suecia y Noruega, pese a que conocen desde la Segunda Guerra Mundial que son un territorio codiciado por imperialistas, como por ejemplo Adolfo Hitler en Europa y el general Toho, primer ministro y ministro del ejército de Japón, que impulsó el nuevo imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial, más el presidente McKinley, que se considera como la persona que convirtió a los Estados Unidos en una nación imperialista cuando le declaró la guerra a España. Estados Unidos, que criticó y batalló contra el imperio británico, se convirtió en un imperio. Aunque Groenlandia tuvo la presencia de soldados de la Alemania nazi en su suelo con la intención de invadir esa enorme isla, mientras que en Europa Dinamarca cayó a manos de Adolfo Hitler, a diferencia de Finlandia, Suecia y Noruega, nunca se prepararon para una posible invasión. O sea, la población no tiene ni siquiera una guía de cómo prepararse en caso de una guerra como lo tiene Noruega y Suecia. En otro tema asociado con Groenlandia, la carta que le envió el presidente Donald Trump al líder de Noruega revela muchas cosas. Voy a repetir el contenido de esa carta. Esta vez les voy a dar el contenido completo. Estimado Jonas, considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 o más guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia ni de China. ¿Y por qué tienen, de todos modos, un derecho de propiedad? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años. Pero también hubo barcos de nosotros que desembarcaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación. Y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia. Gracias, presidente Donald
J. Trump. Espero que hayan visto mi video sobre las mentiras de Donald Trump sobre Groenlandia, donde a dichas mentiras se le añade la aseveración de Donald Trump cuestionando el derecho de propiedad de Dinamarca, indicando: número 1. ¿Qué derecho tiene un país para reclamar un territorio con la llegada de un barco? Ese es el mismo derecho que tuvo Cristóbal Colón cuando llegó al Nuevo Mundo. Si Donald Trump no reconoce ese derecho, entonces hay que devolverle las tierras a todos los indios indígenas de las Américas. Número 2. Menciona que para la misma época Estados Unidos tenía barcos atracando en Groenlandia. Estados Unidos no existió hasta después de la Declaración de Independencia en el año 1776. Antes de ese año no existían barcos de los Estados Unidos. Groenlandia obtuvo su nombre siglos antes del nacimiento de Cristóbal Colón. Número 3. Sutilmente Trump acusa al dirigente de Noruega por no otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Trump ahora es el presidente de la guerra. Número 4. El presidente Trump reclama que él es el presidente que más ha hecho por la OTAN, que es falso. Mucho más hicieron los presidentes como Eisenhower, que ayudaron en la reconstrucción de una Europa destruida por Adolfo Hitler. Mucho más hicieron los presidentes que construyeron bases por toda Europa para defender esas naciones de un posible ataque de la Unión Soviética. Más hizo el presidente Ronald Reagan, que con su discurso aportó a la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, y su influencia sobre lo que se conoce como la perestroika, que fue la antesala de la caída de la Unión Soviética. Y más hicieron los presidentes como Ike Eisenhower, que en el año 1954 comenzaron a transferir cabezas nucleares a países europeos como disuasivo contra posibles ataques por parte de Rusia. Lo único que ha hecho Donald Trump es aumentar la desconfianza hacia los Estados Unidos y ahora amenaza con su disolución. Número 5. En su carta, el presidente Donald Trump insinúa que la OTAN le debe entregar como recompensa la isla de Groenlandia a los Estados Unidos. O sea, quiere a Groenlandia de gratis. En la pantalla pueden ver los territorios que los Estados Unidos ha comprado a través de su historia. Pero Donald Trump no ha hecho una oferta de compra oficial de Groenlandia. Y número 6. El presidente vuelve a decir que por la seguridad del mundo, Groenlandia le debe pertenecer a los Estados Unidos. Otra vez tenemos que recordar el acuerdo del año 1951 que le permite a los Estados Unidos tener múltiples bases militares para su defensa en Groenlandia, con la única condición que ambos países permanezcan en la OTAN. En la charla anterior, que espero que la hayan visto, expliqué cómo peritos militares indican que Rusia no tiene las capacidades para realizar una invasión contra Groenlandia. Ese problema también lo tuvo Adolfo Hitler, cuyo ejército estaba diseñado para invadir países por tierra y no por mar. China tampoco tiene la capacidad de llevar a cabo una invasión de un territorio que queda a más de 10.000 millas de distancia. Su fuerza naval ha sido diseñada para operar cerca de su país. Por eso sus portaaviones hasta la fecha de hoy no son de propulsión nuclear. Los grupos navales de China no han navegado más allá de las aguas al sur de Hawái. Solo un par de sus barcos navales han participado en ejercicios navegando por pocos días a través del estrecho de Bering. Algunos de sus barcos de guerra han participado en ejercicios navales en las aguas al sur del país de Sudáfrica.
En una ocasión enviaron un buque de guerra a Libia para desalojar a sus ciudadanos que trabajan en las refinerías de Libia cuando hubo un gran desorden civil. Nunca hemos visto la flota de China patrullando el mar Atlántico. Tienen un puerto amigo en Djibouti, en la costa del Mar Rojo, para proteger a sus barcos mercantes de lanchas de piratas somalíes. Aunque siempre existe la posibilidad que submarinos de China naveguen en aguas del Atlántico Norte, que yo lo dudo mucho, porque si sufren una descompostura, están demasiado lejos para ser asistidos por China. Pero en el caso que naveguen por el Atlántico Norte, un submarino no es un vehículo de invasión, porque solo pueden transportar un pequeño grupo de soldados. El único submarino que se ha detectado, que ha sido fotografiado en un puerto de Rusia, se avistó en el puerto de Vladivostok en julio del año 2025, porque participaba en un ejercicio naval conjunto con Rusia. Vladivostok queda a unas pocas millas al norte de Corea del Norte, en lo que se conoce como el Mar de Japón. O sea, está en el Océano Pacífico y no en el Océano Atlántico. Pero Donald Trump insiste en usar el miedo, mencionando a China como excusa para adueñarse de Groenlandia. China todavía se tiene que probar en combate. Recordemos que durante los conflictos bélicos en Siria se mencionó la posible presencia de soldados de China batallando con los soldados de Rusia para adquirir experiencia en combate. Pero eso no pasó. China tiene que probar que puede realizar una invasión exitosa cuando realice su operación militar contra la isla de Taiwán, que queda a menos de 190 millas de la costa de China. China ni siquiera se unió para adquirir experiencia naval con los barcos de guerra de diferentes países que usaron sus misiles interceptores para proteger los barcos mercantes, incluyendo los de China, que pasaban a través del Mar Rojo y por el Golfo de Adén en el pico del conflicto con los Houthi. Los generales de China se pueden poner todas las medallas que quieran en el pecho y ninguna de ellas están vinculadas a una victoria en el campo de batalla. En otra noticia relacionada, en su red social, Trump insultó al Reino Unido usando la palabra estúpido por el traspaso de Diego García al gobierno de Mauritius. Su insulto lo hace público para que el mundo vea lo patán que es. Esto ha sido un proceso de descolonización extenso desde los años 1980, que ha sido supervisado por la Corte Internacional Penal y supongo que por el Comité de Descolonización de la ONU también, con extensas negociaciones que garantizan la permanencia de la base militar en Diego García. Estados Unidos no se opuso a esta descolonización hasta ahora que Trump participa en Davos. O sea que Trump desde hace muchos años atrás está consciente de este proceso descolonizador. De hecho, durante la primera administración del presidente Donald Trump, en el año 2019, la Corte Internacional Penal emitió una decisión indicando que parte del proceso de descolonización incluye pasar la isla de Diego García para que sea gobernada por Mauritius. Trump ahora insinúa que Rusia y China intentarán apoderarse de Diego García y usa esta propaganda de miedo para justificar su obsesión de que Groenlandia tiene que ser de los Estados Unidos. En mayo del año 2025, en la segunda administración del presidente Donald Trump, a través de la Oficina del Departamento de Estado, Estados Unidos formalmente apoyó el acuerdo para transferir la soberanía de las Islas Chagos
incluyendo Diego García, al gobierno de Mauritius. En la primera oración del posteo de Trump dice: sorprendentemente, nuestro brillante aliado de la OTAN, el Reino Unido, está planeando actualmente regalar la isla de Diego García. Esta aseveración por parte de Trump le demuestra a la comunidad internacional su total desconocimiento sobre lo que ocurre en el escenario internacional. No puede decir sorprendente sobre un asunto que lleva décadas desarrollándose y que su propia administración avaló en el año 2025. En otras palabras, la percepción que se proyecta es que Trump es un ignorante del escenario internacional y también es un mensaje para las colonias de los Estados Unidos, donde se percibe que no habrá descolonización y mucho menos estadidad. También nos dice que Trump cree en colonias perpetuas. En Davos, el primer ministro de Canadá, el señor Carney, dio un discurso que fue aplaudido por los presentes, expresando su apoyo a Groenlandia, a Dinamarca y a la alianza de la OTAN. Mencionó que el viejo orden mundial no regresará. Supongo que el viejo orden mundial al cual se refiere es donde países se expanden utilizando la violencia imperialista. Se refirió a lo que está sucediendo como un proceso de ruptura y no de transición. Mencionó que las medianas potencias tienen que actuar juntas porque si no están en la mesa, están en el menú. Aunque el primer ministro no mencionó nombres en ningún momento, todos los presentes sabían que se refería al presidente Donald Trump, donde obviamente se cataloga al presidente Donald Trump como una amenaza, como un depredador para cualquier nación. Recordemos que esta semana el señor Stephen Miller, asesor de Donald Trump, dijo que si un país no tiene el poder de defenderse, no merece su país, mencionando que Groenlandia no tiene el poder de defenderse y al mismo tiempo mencionando que Dinamarca no tiene el poder de defenderse, insinuando entonces que deben ser conquistados. Este señor prácticamente dijo que cualquier nación que no pueda defenderse de los Estados Unidos no tiene el derecho de ser un país soberano. El primer ministro de Canadá también indicó que las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como armas, las tarifas como palanca de chantaje, la infraestructura financiera como coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben ser explotadas en beneficio para estas grandes potencias. También indicó que Canadá fue uno de los primeros países en escuchar la llamada de alerta, mas mencionó que la geografía y las alianzas históricas ya no garantizaban la seguridad y la prosperidad. El presidente de Canadá indicó que Dinamarca y Groenlandia deben disfrutar de su libertad para decidir su propio futuro. Los presentes interpretaron que estas palabras del primer ministro hacían referencia directa de cuando el presidente Donald Trump comenzó a referirse cuando hablaba de Canadá como el estado número 51, violentando su soberanía e imponiendo tarifas para controlar las decisiones del gobierno de Canadá. De hecho, el presidente Trump posteó en su red social esta semana la imagen que ven en la pantalla, que contiene un mapa donde la bandera de los Estados Unidos cubre el país de Canadá. Esta imagen que posteó el presidente Donald Trump refleja claramente cuáles son sus metas imperialistas inmediatas. Así que si hacemos un acercamiento, vemos una bandera de los Estados Unidos cubriendo la isla de Groenlandia, el país de Canadá,
49 estados de la nación americana y una bandera sobre Venezuela. El presidente Macron de Francia, en resumen, dijo en Davos que los países europeos no deben aceptar la regla del más fuerte. Impulsó la importancia de vivir en un mundo de ley y orden y no de brutalidad. Dijo que el mundo se está desplazando a un mundo sin leyes, donde las leyes internacionales se están violando constantemente. Indicó que las ambiciones imperialistas renacen y acusó a los Estados Unidos de intentar debilitar a Europa. Ya ustedes saben que el señor Macron se negó a ser parte del Concilio de la Paz de Trump. Y frente a las cámaras, Trump dijo, hablando despectivamente de Macron, que le iba a imponer tarifas de un 200% al vino y al champán de Francia. O sea, que país que use su libre albedrío y se niegue a ser parte de este concilio de paz puede ser penalizado con aranceles. Con respecto al concilio de paz que se crea con la excusa de la Franja de Gaza, mi bola de cristal lo que me dice es que ese concilio va en ruta de una colisión con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, el señor Katz, ministro de la Defensa de Israel, el señor Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, y la señora Weiss, líder de los colonos de Israel, ya que ellos han expresado que solo Israel decide cuál será su futuro, y eso incluye el futuro de la Franja de Gaza y el futuro de Cisjordania. También tenemos que mencionar que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo lo siguiente en Davos: consideramos al pueblo de los Estados Unidos no solo como nuestros aliados, pero también como nuestros amigos. Pero llevarnos en una espiral descendiente solo ayuda a los adversarios que los dos estamos comprometidos a mantener fuera de nuestro escenario estratégico. Así que nuestra respuesta será inquebrantable, unida y proporcional. O sea que las palabras de la presidenta de la Unión Europea dice que le van a hacer frente al presidente Donald Trump. Quiero terminar esta charla con la siguiente noticia. El señor Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo el 20 de enero que Groenlandia no forma parte natural de Dinamarca y que los problemas de antiguas colonias se agudizan. Las palabras de este primer ministro se interpretaron como un espaldarazo para las intenciones de Donald Trump e insinúan que Groenlandia no tiene ninguna atadura con Dinamarca y que debido a que está en la plataforma continental del hemisferio conocido como las Américas, aunque es parte del viejo mundo porque Groenlandia existía antes del nacimiento de Cristóbal Colón, por su plataforma continental, está bajo la esfera de control de los Estados Unidos. Recuerden que Groenlandia, en su punto más cercano, está a solo 35 millas de Canadá, pero está a más de 1000 millas de la nación americana. Así que cuando hablamos de una plataforma continental, estamos hablando de la plataforma continental que le pertenece a Canadá. Se dice que el Kremlin está de fiesta por la crisis que ha creado Donald Trump en la OTAN y el posible fin de esa organización. Tengamos presente lo siguiente: si se disuelve la OTAN, los territorios europeos en el Mar Caribe cercanos a Puerto Rico, que tiene una enorme base
militar de los Estados Unidos, que están en el hemisferio de las Américas. Esas islas se exponen a ser ocupadas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y los europeos no tendrían la capacidad de defender sus intereses en el Mar Caribe, porque esas islas están en la boca del león llamado Estados Unidos. Y están a miles de millas de distancia de Europa. Y por ende son indefendibles. Yo llevo más de 25 años cubriendo noticias sobre conflictos bélicos. Nunca me imaginé que iba a vivir en tiempos donde Estados Unidos se regresa a su faceta imperialista del año 1898 y que sus acciones serían en beneficio de países como Rusia. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Aquellos que quieran ayudar a este canal en su lucha contra el algoritmo de YouTube, que no apoya temas como los que se exponen en este canal, donde ahora YouTube quiere contenido de entretenimiento como TikTok, lo pueden hacer a través de los Super Thanks en el icono del corazoncito o de forma confidencial a través del enlace de PayPal o haciéndose miembro de la zona privada del canal. Y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.